Mi reacción inicial frente a la medida anunciada es que definitivamente no implica el establecimiento de un mercado cambiario, porque si solo se compra y no se vende, no hay un mercado. En eso coincido con el ministro y coincido con la presidenta del banco, pero considero un error, y lo he dicho en varias oportunidades, considero un error establecer tipos de cambio múltiples. Si están dispuestos a comprar divisas a 120 pesos por dólar, que se convierten en 110 debido al margen del que hablan. Por cierto, esto es un aporte de las autoridades monetarias cubanas, porque realmente los márgenes que se establecen en los mercados cambiarios son los márgenes que existen entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta. En la diferencia del tipo de cambio de compra y del tipo de cambio de venta es donde está la utilidad del intermediario cambiario. Eso funciona de esa manera en el resto del mundo. No estamos hablando de márgenes que fundamentan la gestión bancaria, ni muchísimo menos, sino sencillamente estamos hablando de un margen de utilidad. Pero aplicar ese margen y vender a 110 pesos en efectivo, a 110 pesos por cada dólar vendido al banco, lo único que significa es reconocer, a fin de cuentas, el tipo de cambio que se pasaron muchísimo tiempo diciendo que no era real, pero que es el tipo de cambio que está funcionando en el mercado informal. En el fondo están reconociendo ese tipo de cambio, pero además están persistiendo en el error de mantener una tasa de cambio sobrevalorada, lo cual va a generar nuevas distorsiones en la economía y desestímulos en las operaciones de comercio exterior, sobre todo en las operaciones de exportaciones, porque significa una sobrevaloración del peso cubano en la operación de comercio exterior, y eso es desestimulante para el exportador. Por otra parte, mantener un tipo de cambio de 24 pesos por dólar en las operaciones de importaciones, o de 25 o de lo que sea, es también un error, porque ese no es el tipo de cambio del mercado. Yo creo que la función de un Estado no es tratar de acomodar los mercados en función de los intereses de las autoridades de ese Estado. En realidad, creo que las autoridades económicas de un país tienen la responsabilidad fundamental de orientar estratégicamente el desarrollo del país, de asegurar el crecimiento económico, pero reconociendo el carácter objetivo de las leyes económicas. Y cuando no se reconoce el carácter objetivo de las leyes económicas, se produce una distorsión que termina afectando el funcionamiento de la economía. Entonces yo lo que le diría al ministro de Economía es que, en mi opinión, él se equivoca cuando dice que no podemos tener un tipo de cambio único establecido por el mercado. No, se equivoca el ministro. No hay que establecer un tipo de cambio distorsionado de las condiciones del mercado como es el de 24/1. Hay que establecer un tipo de cambio único por el que se rija toda la economía. Exportadores, importadores, turistas, los que van a viajar, los que llegan como turistas extranjeros, en fin, toda la economía. Porque en la transparencia de los mercados es donde está justamente la fortaleza del mismo. Cuando las reglas de mercado no son transparentes, entonces se generan distorsiones, pero además de eso también se generan operaciones de arbitraje, es decir, especulación, etcétera. Yo preguntaría lo siguiente: aquellos que tienen muchos pesos para comprar dólares podrían perfectamente comenzar a comprar dólares a 115 o a 120 efectivos. ¿Qué pasaría? Obviamente esto significaría que muy probablemente el mercado informal reaccione subiendo la parada. Y no hay que buscar eso. Lo que hay que buscar es un mercado que funcione transparentemente y donde el tipo de cambio sea realmente el que permita establecer los precios relativos de la economía cubana con respecto a la economía internacional. Por tanto, me parece que una vez más, las autoridades económicas de Cuba ponen parches sin solucionar los problemas fundamentales que tiene la economía del país. Y en materia cambiaria,
la única solución posible, en mi opinión, es el establecimiento de un tipo de cambio único que no lo tiene que establecer la autoridad monetaria, lo establece el mercado. Y el mismo mercado lo va corrigiendo. Por eso he insistido muchísimo en la necesidad de establecer un tipo de cambio flexible, porque el tipo de cambio fijo, alejado de las condiciones de mercado, es un tipo de cambio que genera distorsiones.